Molt bona nit, amics, amigues, seguidors del programa Lo Nostre. Estem ací un dijous més i calentant motors. Ja sabeu que aquestes coses mos agraden, sobretot perquè, com sempre diguem Fernando i jo, venim ací a informar, a formar, a explicar, per una senzilla raó, perquè estem un poquets cansats de que els mitjans de comunicació, com diem l'altre dia, tot el que suposa aquestes cadenes de televisió, sufragades o subvencionades per la Caixa, per l'Ara, per lo que és la secció de Planeta, per tantes coses que estan matxacant al poble valencià. I entonces, a nosaltres, què volen que vos diga? Que estem en un moment difícil, complicat, molt difícil. Patim una crisi que se patís en tot el món, però així no sabem per quina raó pareix que sigui l'únic lloc on ocorreixen coses. Està bé i nosaltres sempre hem dit que qui la fa se la paga. O que la pague, però que la pague vol dir que no isca de la càrcel fins que no torni els diners. Això és així. Però n'hi ha un altre efecte que ens preocupa més a Fernando i a mi, que és la identitat del poble valencià, perquè s'estan mesclant les coses. Una cosa és la identitat, defendre nostra història, nostra cultura, nostra senya d'identitat, que curiosament resulta que, i després parlarem tranquil·lament d'això, que sapiem i tots estan en eleccions, només hi ha un partit que el defèn. Que s'han fet coses roïns, mal fetes. Bueno, sí, però és que, Fernando, no hi ha molt més, no? Així és que el que sí anem a fer és dir-los tots aquells que sí que diuen, el que passa és que ho diuen en la boqueta xicoteta, per a que no se sàpia massa, però de quan en quan llancen una brofegada d'aquestes que solen llançar, com la Niña Punset, per exemple, és que les decisions del partit se prendran des de Barcelona. Bueno, absurde, totalment absurde. Ja no diguem de Podemos, ja no diguem de Compromís, ja no diguem el mateix PSOE, que ens sorprèn sempre l'actitud aquesta, que segurament tu que el coneixes més, vindrà a obligar per un sector que és que allí ja fa molts anys que se va apoderar i que des d'ahir ha anat de capa caiguda fins que avui en dia va tindre greus problemes, perquè hi ha uns altres partits que estan ocupant aquests puestos que històricament ha ocupat el Partit Socialista en aquest cas. Doncs bé, avui anem a informar-les, com dia, d'una altra notícia que a nosaltres ja no ens sorprèn, però que és necessari que el poble valencià ho conega. Anem a parlar de com, d'una manera continuada, els senyors del nord, en aquest cas els catalans, jo diferencio entre catalans i catalinos. Catalans són els que són de Catalunya i els catalinos són els que se senten o volen ser catalans, però viuen així, però no se'n van tampoc. És a dir, podrien anar-se'n, deixar-nos tranquils, com sempre ha sigut així, i res més. Bé, doncs, això és el periòdic l'ABC, que en el dia d'ahir, dimecres 29 d'abril, trau un reportatge, perquè això és més un reportatge que una notícia, del repartiment de les ajudes públiques del 2014 que dona com no, Generalitat Valenciana, des de la secció de presidència, la majoria dels casos, als catalanos per a catalanitzar. No, la Generalitat Catalana, es que has dicho la Generalitat Valenciana. M'ha enganyat. La Generalitat Catalana, es decir, Artur Mas, Artur Mas, resulta los que... Los sectores catalanistas valencianos. Molt bé. Així, per exemple, perdoneu l'error, però sí, naturalment, això també cobren d'ací, que algun dia ho trauran també, perquè, curiosament, l'administració valenciana continua donant-les coses, i moltes. Però, bueno, això serà un altre programa. Ara anem a ficar-nos en els diners que dona la Generalitat Catalana a
sectors molt concrets que tot el món coneix i que ara parlarem així, i que l'objectiu està molt clar, el que sempre s'ha dit, catalanitzar o intentar catalanitzar el poble valencià. Bé, el govern català va concedir en el segon semestre de 2014 uns altres, a més, que ara parlarem d'ells, 1,1 milions en subvencions a entitats que estan instal·lades en la comunitat valenciana. Per exemple, els principals beneficiaris, com és de costum, ha sigut Acció Cultural del País Valencià, que ha rebut uns 1,042 milions d'euros, així com la red d'empreses de comunicació vinculades a la família del secretari tal. És a dir, estem parlant de... La família del secretari de Ximo Puig. Però lee el titular grande, Manolo. El titular més sorprenent, que és el que figura així, que volia deixar jo per a més avant, és de ni més ni manco que 670.000 euros per a pagar la hipoteca d'una entitat catalanista com és la entitat de, com estan dient, Acció Cultural del País Valencià, en el carrer de San Fernando, en el que era abans el siglo. És a dir, se paga la hipoteca, se paguen les activitats i per a parlar de més coses que continuarem, això és el preàmbul i el guionet del que anem a parlar, les escoles valencianes, aquestes que se diuen molt valencianes també, este any han donat 100.000 euros. Ja m'agradaria a mi que a alguns grups educacionals per una banda o de qualsevol expressió cultural, que n'hi ha molts en el poble valencià, de clara concepció valenciana, se li donaren aquests diners. Entre ells la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o entre ells el Ratpenat, que són dues institucions que aboguen, treballen, laboren, pensen, analitzen, estudien, difonen per tot el que és el valencià i lluiten per lo valencià. Pues a dia d'avui aquestes entitats no han rebut un euro. Sin embargo, escoles valencianes, catalanes, pues 100.000 euros. Bé, pues jo ja dono entrada a Fernando, que aquestes coses a ell, a més, li agraden molt i les vol desmembrar, que és el que més li agrada. Y desmenuzar. Porque yo no pasaría, en todo el programa, de verdad no pasaría del siguiente titular, que es el grande, el que a mí, cuando me lo has enseñado, me ha impresionado de una manera total y absoluta. Que dice, Mas, es decir, Artur Mas, presidente de la Generalitat Catalana, paga 670.000 euros de la hipoteca de una entidad catalanista en Valencia. Concretamente, esta noticia lo que nos dice es que un gobierno de una comunidad extraña a la comunidad valenciana está pagando ni más ni menos que 670.000 euros a una entidad que se llama Acció Cultural del País Valencià para que pague un edificio que está en la calle San Fernando y que eran los auténticos antiguos almacenes El Siglo, para que siga impartiendo la doctrina del catalanismo, para que siga apoyando a los escritores que quieren publicar en catalán en Valencia, para que siga apoyando a los profesores de la universidad que siguen con la misma cuestión. Y la pregunta que a uno le surge de manera inmediata es, pero ¿de verdad es posible que un gobierno regional le esté pagando la hipoteca a una entidad cultural cualquiera si detrás no existieran los peores o las peores intenciones de convertir en una colonia de Cataluña a Valencia? ¿Pero alguien de verdad es tan ingenuo de pensar que los catalanes están pagando de su bolsillo 670.000 euros para pagar una hipoteca, porque luego hay más de 1 millón y otras subvenciones? Es decir, ¿cuántos millones están invirtiendo los catalanes en intentar comprar las conciencias valencianas? Porque esto es lo que a mí
realmente me tiene absolutamente preocupado. Y más aún, me tiene preocupado que las gentes se dejen comprar tan fácilmente. Porque yo lo he dicho esta tarde, lo he dicho ayer, antes de ayer y continuamente. Lo que está ocurriendo hoy en día en Valencia no ocurre en ninguna parte. ¿Qué creen usted que pensaría la Consellería o la presidencia de La Rioja, por ejemplo? Se me ha ocurrido en este momento. Si el gobierno de Castilla la Vieja le diera 700.000 euros a un grupo de riojanos para que dijeran por ahí que La Rioja es una parte de Castilla la Vieja, que lo ha sido históricamente, que por lo menos tendría alguna razón de ser, porque La Rioja realmente ha sido históricamente una parte de Navarra y otra parte de Castilla. Y hay que saber cómo el problema de La Rioja está en función de la herencia de Sancho III el Grande a sus hijos, cuando a García le deja Navarra y a Fernando le deja la Castilla naciente, y este Fernando toma el nombre de Fernando I y batalla con su hermano para quedarse Nájera. Es decir, si eso ocurriera, estaríamos viendo en todas las televisiones de España la intromisión del gobierno de Castilla la Vieja hacia el gobierno Castilla-León, hacia el gobierno de La Rioja. Pero como la realidad es que se trata de Cataluña y de la desgraciada Valencia, entonces nadie dice nada. Pero bueno, si están continuamente hablando de corrupción en la 3, en la 4, en la 6, porque la verdad es que bueno, hay que defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y todas las libertades del mundo. Eso por descontado. Pero que estén siempre dando un tipo de noticias en una dirección determinada, ¿quién ha salido a decir que no seamos nosotros? A decir que Cataluña está comprando, lo digo alto, para que no haya duda, está comprando las conciencias de los profesores valencianos, está comprando las conciencias de universitarios, de catedráticos de universidad, está comprando las conciencias de aquellos que escriben, publicándoles sus libros gratuitamente, y que eso lo está haciendo la Generalitat para sostener a estas gentes en contra de lo que es la verdad del ser valenciano, en contra de lo que es la verdad de la historia, de lo que es la verdad de nuestra cultura y de nuestras costumbres. A mí me parece tan indignante que el tema es que no tiene ni punto de comparación. Y más indignante me parece todavía la gente que se dejan comprar por tan poco dinero. Están realmente intentando convertir lo que nunca es en algo que quieren darnos a entender que es. Y yo de verdad, si los valencianos no tenemos ya ni siquiera el orgullo de defender aquello que nos es más preciado, y somos capaces de hablar mucho de corrupción y de hablar mucho de los errores que ha tenido el PSOE, y cuando hablo del PSOE no hablo del PSPV, hablo del PSOE de verdad y del Partido Popular o de los partidos moderados a lo largo de la historia. Cuando hablamos de esas cosas, ¿cómo es posible que hoy en día ese mundo catalanista, con tantos millones y millones como se han puesto en la mesa, se haya convertido en una realidad posible? ¿Cómo es posible que alguien me diga a mí que Compromís es un partido valencianista? ¿Valencianista? Bueno, seamos claros entre nosotros. Uno puede decir, oiga, yo es que soy catalanista, como hizo Raimon en su día. Dijo, yo soy catalanista de Játiva. Pues muy bien, vete a vivir a Cataluña, que es lo que hizo, y te estás allí maravillosamente bien. Pero lo que me indigna es la mentira que se quiere propagar permanentemente. No hay derecho que con noticias como esta, donde queda absolutamente claro que se está comprando a la gente, comprando e invirtiendo para que tenga voceros permanentes de una realidad que nunca existió, y que los demás que quieran que nos estemos callados, porque de lo contrario el insulto viene de manera inmediata. Estos son los del búnker Barraqueta, estos son cuatro gatos, estos no tienen ninguna fiabilidad a nivel científico. Mire, aquí
tenemos que hablar siempre de lo que ocurrió con aquellos que estuvieron antes que nosotros y que fueron capaces de detener esta invasión histórica, cultural y de cualquier signo. Y yo estaba recordando lo que significó hace unas horas la Renaixença y lo que significó la posición de Teodoro Llorente y de Vicente Blasco Ibáñez cuando los catalanistas intentaron convertir la Renaixença valenciana en una parte de la Renaixença catalana. Constantí Llombart protestó con Teodoro Llorente, pero sobre todo cuando llegó el momento de que en Valencia quiso venir la solidaridad catalana. Y lo que en ese momento se hizo fue muy claro: que vengan, que los vamos a recibir. Y no vinieron. Y no vinieron porque sabían que el pueblo valenciano o estaba con la derecha, con los elementos conservadores, que tenían muy claro, insisto y doy los nombres, primero Teodoro Llorente, más tarde Luis Lucia, o estaban con la izquierda, estaban con el Partido Republicano de Vicente Blasco Ibáñez, y ambos, las dos grandes fuerzas, decían que vengan, que los vamos a recibir como se merecen, porque el pueblo valenciano nunca permitió, en la perspectiva de estas dos grandes fuerzas que eran el Partido Moderado y el Partido Republicano, que aquí se pretendiera imponer lo que está ocurriendo ahora, imponer el catalanismo. Y han hecho tanto daño que yo preguntaba anoche, ¿pero no será posible un pacto entre el PP y el PSOE que resuelva los problemas a nivel de contexto de la nación, como se hace en Alemania o se hace en otros países del mundo, cuando los problemas son muy graves? Aunque estemos saliendo de la crisis, me da igual. Cuando los problemas son muy graves, cuando la sociedad realmente amenaza con derrumbarse, cuando cualquier idea absurda o cualquier idea atrevida está instalándose en las conciencias, ¿no será posible esa unidad? Y me decían, si uno de los dos no quiere, nunca será posible. Pues yo quiero denunciar el gravísimo error que comete el PSOE, pero por lo menos en Valencia, que comete la gente que se sienta progresista y que vote o milite en el PSOE, de no forzar una situación en la cual las dos fuerzas que me pueden ofrecer un mínimo de estabilidad lleguen a algún acuerdo que impida las aventuras y que impida sobre todo ese hundimiento de lo que es la propia identidad valenciana. Y me contestarán enseguida, pero el PSOE actual es capaz de hacer eso. Y diré, no, desgraciadamente no es capaz de hacer eso, porque en el propio corazón del PSOE se ha instalado esa fuerza catalanista que realmente intenta aplastar todo aquello que signifique Valencia y su historia. Si alguien no reacciona ante las noticias que trae el periódico, de todo lo que está significando el dinero que se gasta Cataluña para intentar mentir, para intentar transformar la historia de Valencia, a mí me parece que es que no tiene dignidad. O por lo menos yo creo que nosotros, Manolo, vemos la vida, la historia y la defensa de Valencia desde una perspectiva muy clara. Nosotros, los valencianos, nunca hemos ido a comprar a Cataluña para decirle a los catalanes que son una parte de Valencia o que no existen y que son una parte nuestra. Nunca hemos ido, ni siquiera a los murcianos, que tendríamos todo el derecho histórico de hacerlo. Ni siquiera nos preocupamos. Pero ustedes conciben que el gobierno valenciano compre a gente para que en Murcia vaya a decir que Murcia es una parte de Valencia. ¿Se imaginan a las gentes que actualmente gobiernan la Generalitat, o antes, me da lo mismo, poniendo 640.000 euros o 70.000 euros para pagar una sede en la ciudad de Murcia donde se diga que Murcia no existe y que Murcia es una parte de Valencia? ¿Verdad que los murcianos se levantarían y serían capaces de ir hasta donde fuera necesario para acabar con esa gente? No te enfades. Porque sí que me enfado. ¿Cómo no me voy a enfadar? Pero ¿por qué los valencianos estamos aguantando lo que es imposible que los seres humanos aguanten? Yo nunca podré concebir en mi vida, nunca, y yo soy una persona que vive en Valencia porque mis padres
a cuando yo tenía 4 meses me trajeron aquí Bueno, pero tú eres a un intentar valencianés. trabajar. Hombre, claro que sí. Ah, Y lo primero que aprendí de mis padres es el amor a esta tierra, porque era la tierra que recibía a todos. Y lo primero que aprendí es a ser agradecido a esa tierra. Y por eso tal vez me indigna más la cuestión. Posible. Porque no quiero que el ser valenciano desaparezca, lo que siempre ha sido y como siempre ha sido, para convertirse en un apéndice de Cataluña. Es tan indignante la cuestión que de verdad a mí me parece que no admite mucha discussió. Anem a continuar perquè l'altre dia, el dissabte, per exemple, pues se va fer una manifestació, ¿no? Que no tots sé, varen no sé. veure. No Pues sé, bé, ya dijimos que eso del 25 de abril era una juerga mística, Era una juerga porque mística. una manifestación en favor de una batalla que dieron los ingleses contra los franceses, en la que ningún valenciano participaba, Pues, me parecía un cachondeo de mucho cuidado. Ahora Y voy a- más cachondeo aún que se diga que los maulets, que lo que querían era que se devolvieran sus tierras, luchaban a favor de Cataluña. Pero tan ignorante suponen al pueblo valenciano como para estar permanentemente diciendo esas cosas. Pues pareix. Mira, jo així veo una altra nota que figura en el periòdic que diu: la entidad subvencionada por Mas organizó este sábado una manifestación por el cambio político. Claro. És a dir, la manifestació del 25 d'abril, el que estem parlant, ve subvencionar, com no, també des de Catalunya i directament per la secció, com fica així, per Mas. És dir, Imagínate que tú, Manolo, tuvieras dinero de la Generalitat Valenciana y te fueras, pues yo qué sé, a donde te dé la gana. He dicho Murcia, pero vete a Albacete. Bueno, y monta una manifestación defendiendo una mentira histórica total en la que digas que la gente de Albacete luchó contra un ejército invasor francés porque quería ser una parte de la comunidad valenciana. Y la gente se te va a reír. Y sin embargo aquí no, aquí... Pero yo es que no lo entiendo. No, ¿Cómo se puede aceptar que haya gente que diga una mentira tan grande como que el pueblo valenciano luchó en favor de la independencia de Valencia y a favor del archiduque Carlos, cuando eso históricamente es una absoluta falsedad? Y ahora me cabreo no solamente por el catalanismo, sino por la mentira histórica. Pero eso hay alguien en la universidad que lo mantenga. No, seriamente y por escrito, por escrito, no hay nadie en la universidad, ni de Valencia ni de ninguna parte del mundo, que mantenga. Es más, lo dije el otro día. Entonces, ¿quiénes son? Sí. ¿Quiénes son? Es la propia ¿Quiénes son? universitat. Pues no, Nosotros van a hacer un artículo. No, que ya pero no había la gente de categoría, sino la gente de medio pelo. Bueno, la gente que está permanentemente recibiendo de esas subvenciones de Cataluña. Hombre, claro. Esos son capaces de decir, como me dijeron a mí una vez, esto lo hemos inventado en la universidad y luego lo hemos metido en la política. Nos hemos dado cuenta de que encima funciona. La gente se lo ha creído, con lo cual, fíjate tú, qué bien estamos. Claro. Porque es que resulta absurdo. En una sociedad culta no podría de ninguna manera pasar estas cosas. Ninguna sociedad culta sería capaz, teniendo la riqueza que tiene la valenciana y la historia que tiene la valenciana, de aceptar que viniera otra comunidad colindante o no colindante a decirme que somos la Cataluña del Sur. Pero esa ofensa que se hizo a finales del siglo XIX por el señor Prat de la Riba, fue contestada por Blasco Ibáñez en el artículo que todos conocemos de la peste catalanista, porque el catalanismo es como la peste, igual, y no lo digo yo, lo dijo Blasco Ibáñez en su momento, es como la peste que se va extendiendo y mata todo lo que puede encontrar a su paso, y no deja nada. Y no va a quedar ninguna costumbre valenciana. Aquí se va a bailar la sardana y aquí... Pero hombre, si acaban de... Me lo has dicho tú además, porque me incitas. Si han hecho un pacto hace muy poco... Bueno, d'això volia parlar, no ho tires tot de la vegada, perquè al final... Bien, pues habla del pacto y de lo que están diciendo de la señera y de lo que están diciendo del himno y de todo lo que están diciendo actualmente. Anem per parts. Eso. Està clar que, i no és nou, el que passa és que crec que és per primera vegada se publica aquestes coses, o per lo manco jo no havia tingut accés a dia d'avui,
I està clar que continua l'Òmnium Català pues, aportant diners i diners, però sorprèn també que en un moment de crisi, on, per exemple, Catalunya va rebre només 8.258 milions d'euros en compte dels que havia demanat, que eren 9.450 milions, doncs damunt tinga diners per a anar catalanitzant. Per a mi tampoc m'estranya, i a mi n'hi ha coses que ara després parlarem al final. És dir, quan comença això, per què comença, on s'instal·la, com s'instal·la i tot el procés que ens ha dut així, perquè en el fons, ¿no? Lo que ocurre yo, Manolo, lo he vivido personalmente y como lo he vivido personalmente, pues, te lo puedo contar todas las veces que quieras. Anem per parts. Anem a acabar en això i està clar que, bueno, pues ja saben vostès per on ve el mal d'Almansa, que diuen que a tots alcança. Pues pareix ser que ve d'ahí, del sector de la Generalitat Valenciana, de l'Òmnium Català i de tots aquests grups, grupets i demés que, com bé diu Fernando, pues, a dia d'avui no han fet un pacte públic, però sí que estan pactant entre ells per a veure de, lògicament, desplaçar només a uno que és l'únic que ha tret la llei de senyes d'identitat i que, home, que estiguem en ple segle XXI en una Europa democràtica, oberta, lliure, i tinguem que estar així batallant per a defendre els nostres símbols valencians. Sí, és patètic, claro. És que és patètic. Això és per anar a Estrasburg i fer la denúncia com toca. I això, i atenció, navegantes, com t'agrada tu a dir, aviso a los navegantes, això que ho tindria que fer és el propi govern valencià. I segurament exigirem. Esperarem primer a les eleccions i segons vagin anem a exigir que això es presente en Estrasburg. Perquè així, pareix que no, però no és suficient dir pareix que no, perquè anem a veure, en l'època de Locke i del Oil, que tu ja saps, en l'època de francesos, en l'època d'occitans i tot això, ja n'hi hagué una cosa pareguda, bé que era al segle XIII, però, i avui en dia n'hi ha més informació i tal, però jo no estic tan segur de que no aconseguisquen aquestes coses si el poble no es maneja, perquè, clar, es el poble qui té que fer front a estos atacs. Nosotros tenemos la obligación de enseñar y la verdad para que cada cual tome la decisión. Claro. Esto es evidente. Yo además voy a contar, ya que lo has dicho, cómo empieza toda esta historia, o cómo empieza, no, cómo empieza, bueno, empieza con cómo continúa. Empieza claro. Primero en la Renaixença, se les tira, y luego en los años 60 con Joan Fuster y Sánchez Guarner. Pero políticamente, ¿cómo empieza la cuestión desde una perspectiva política? Y como es una venta tranquila de Valencia que hemos querido aguantar, pues es un problema de los valencianos y que los valencianos tienen que resolver. Claro. Yo de verdad, después de estar un poco más tranquilo, lo que te digo es, vamos a presentar las cosas como han sido y luego cada cual que tome sus decisiones. Claro, que yo lo recuerdo porque yo estuve en las negociaciones. Recuerdo perfectamente las primeras elecciones generales de 1977. En esas elecciones generales se presentó la UCD, se presentó en Valencia el PSOE, del que yo formaba parte, como tú sabes, era el secretario de Política Municipal del PSOE, estaba en la dirección del PSOE y se presentó el Partido Comunista y se presentó también el PSPB y se presentó también el PSP. Pero el PSPB, que dirigía desde la Facultad de Económicas Ernest Lluch y cuyo líder más carismático era Alfons Cucó, con otra serie de personas a su alrededor, gente a nivel personal magníficos, de verdad, buena gente, pero con una ideología muy claramente determinada en función de ser el PSPB una, diríamos, prolongación del PSC catalán, por eso Ernest Lluch era el enlace entre ambos. PSC, sí. Nos presentamos a las elecciones del 77 y se burlaban de nosotros, porque claro,
Los chicos del PSOE, pues bueno, eran maestros, eran en general gente obrera, realmente comparado con ellos. De poco nivel. Profesores de universidad, gente realmente, uno de ellos, el Josep Picó, vino a darnos lecciones un día de lo que debíamos hacer y tal. Pero bueno, ellos se presentaron, además se presentaron en un pacto que iba a ser definitivo con el movimiento comunista del País Valencià, que eran una sección o diríamos una escisión del partido, una manera de ver el comunismo diferente, mucho más regionalista, mucho más local. Se presentaban con ellos en una coalición que se llamó el Bloc y bueno, decían que no, pobres de nosotros. Realmente estos chicos, pues claro, son pobres obreros, gente que no sabe hablar. Yo tuve que participar en algunas mesas redondas con todas las fuerzas que se presentaban y, hombre, y los del PSP de Tierno Galván y los del PSPB, bueno, el Vicent Garcés and Company, poco menos, lo estoy recordando, pues José Muñoz me parece que era, poco menos que me trataran de pobre chico que llega aquí ahora, este pobre muchacho y tal. Que ve de fuera. Se celebraron las elecciones. El PSOE lo estábamos montando, lo estábamos consolidando a nivel de la Comunidad Valenciana y nos llamábamos simplemente la Federación del PSOE. Cuando se celebraron las elecciones, el resultado fue el siguiente. La UCD sacó 8 diputados, nosotros, el PSOE, 7 diputados y ellos sacaron 0 diputados. 0 diputados. Lo digo claro para que quede evidente y además está escrito y lo volveré a escribir para que las cosas lleguen no se olviden. Que todo el mundo lo sepa. En el 77 sacaron 0 y a continuación en el año 78 pues entonces lo que plantearon es el pacto, es decir, su integración, su desaparición y su integración en el PSOE. Vale. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, tuvimos varias reuniones, yo estaba en todas esas reuniones y el PSPB se deshizo o se rompió en dos partes, por una parte el PSPB de Alfons Cucó, por otra parte la USPB de Vicent Garcés y cada uno de ellos negociando con nosotros. Y nosotros, que éramos buena gente creo yo, que éramos jóvenes que teníamos una ilusión enorme por la democracia y por este país, pues estábamos de acuerdo en llegar a unos acuerdos, pero claro, yo desde el principio planteé la cuestión, acuerdo lo que queráis, pero los que mandamos somos nosotros y vosotros pues en la base del partido y bueno, y ir trabajando ya. Porque yo veía muy poco claro los planteamientos de estas personas y sobre todo su acercamiento al PSC catalán. ¿Qué pasó? Y voy a citar las cosas como fueron, para que no tenga nadie ninguna duda. Que Alfonso Guerra vino a Valencia porque le indicaron que las negociaciones de la integración del PSPB en el PSOE no iban muy bien. Cuando llegaron aquí, el Alfons Cucó le dijo a Alfonso Guerra, el Ferran era yo, Fernando, el Ferran no nos deja que podamos llegar a las ejecutivas de las agrupaciones comarcales. Y entonces Alfonso Guerra me cogió a mí, no a otro, no al de más allá. Yo no hablo de lo que no conozco, hablo de lo que he vivido o de lo que he leído. Y estábamos además en el Cid Saler, lo digo también para que quede claro, estábamos en el Cid Saler y me cogió Alfonso Guerra en los lavabos, también lo digo para que no haya eso. ¿Y qué es lo que pasa? Porque le había dicho a Alfons Cucó que yo hacía cuellos de botella, que les impedía llegar hasta arriba y tal, y me dijo, Fernando, déjalos las autonomías para que se los trabajan. No te preocupes demasiado por esta cuestión. Y yo dije, oye, ¿cómo que no me preocupes si nos van a...? Se dice, es una cuestión a nivel de Estado, déjalo. Y tuvimos que aceptarlos y meternos en nuestra ejecutiva y dejarles que luego pactaran con Juan Lerma y nos tiraran o nos derrotaran a los que formábamos la ejecutiva en aquel momento. ¿Qué es lo que había pasado de fondo? Porque esos nunca nos hubieran derrotado si no hubiera sido con la traición de Juan Lerma y si no hubiera sido con lo que viene a continuación.
Y lo que viene a continuación, que es lo que me quiso indicar Alfonso Guerra, es que había un pacto previo entre Felipe González y Raimon Obiols, y sobre todo con Joan Reventós, que eran entonces los líderes del PSC catalán. Ese pacto era la integración del PSC en el PSOE, y esa integración, manteniéndose como federación, tenía como pago, y así ya se presentaban al lado del PSOE, con lo cual el PSOE tenía posibilidad de ganar las próximas elecciones, y ese pacto tenía como obligación el que nosotros asumiéramos al PSPB. Y por eso se hizo esa integración. Y la venta posterior es que se necesitaba además el acuerdo, cuando Felipe González pudo llegar al poder, el acuerdo con Jordi Pujol para que esa consolidación del poder fuera efectiva. Hubo pues dos pasos. El primero en el 78, porque se nos obligó a aceptarles. En el 79 fuimos a por Felipe González, los críticos del PSOE. Lo derrotamos. Desgraciadamente no fuimos capaces de ofrecer una alternativa, y a los 6 meses en el Congreso Extraordinario nos barrió. Y luego Lerma, con el pacto con el PSPB, más el pacto con los socialcristianos de Cipriano Ciscar, que entraron también en ese momento en el PSOE, nos barrió a los críticos de la Comunidad Valenciana del PSOE. Así se escribió la historia, y esos son los hechos que ocurrieron, y a partir de ahí el PSOE fue cayendo, a partir de Cipriano, a partir del pacto de Lerma con el PSPB, fue cayendo en la dinámica de convertirse cada vez más en un partido catalanista. Y la tragedia de la cuestión, y con esto termino, Manolo, sí, porque es casi una tragedia personal, la tragedia de la cuestión es que todavía en el 79 nosotros como socialistas manteníamos, diríamos, nuestra presencia en la ciudad. No se había producido todavía ese proceso de catalanización del PSOE. Y bueno, ganamos las elecciones, y luego en el 83 todavía obtuvimos 18 concejales. Pero el proceso ya estaba iniciado y se fue multiplicando paulatinamente. En la actualidad, el Partido Socialista sueña con pasar de 18 concejales que tuvimos en el 83 a tener 7. A tener 7 en el 2015. Ha ido perdiendo su electorado de la ciudad. Y no han rectificado. Y no han rectificado. Han seguido manteniendo la misma posición. Y han seguido permitiendo que aparezca Compromís. Y han seguido permitiendo que aparezca todo lo que está apareciendo antes de darse cuenta de que el camino que habían emprendido era un camino equivocado, que equivoca a la gente creyendo que es verdad que ser catalanistas es ser de izquierdas y ser valencianistas es ser de derecha. Mentira absoluta, mentira total, porque no es así como se produjeron los hechos en Valencia, sino como yo los acabo de relatar. El catalanismo se instala en Valencia a partir de una traición, a partir de una venta de lo que significaba las fuerzas socialistas, la izquierda moderada en Valencia, y de lo que significaba también la UCD, porque que nadie crea que aquí estoy yo solo criticando al PSOE. En el PP pasó lo mismo, y perdóname, Manolo, que lo diga, en el PP hubo catalanistas como Fernando Villalonga capaz de decir que sí, y pasó también el pacto para crear la ABL, el mismo pacto, la misma situación para apoyar a un gobierno como el gobierno de Aznar. Y aquí que nadie se engañe, que nadie se engañe. Lo que ocurre en Valencia, la culpa la tienen los dos grandes partidos que fueron obligados a pactar desde Madrid o desde Barcelona para llegar al poder a nivel de Estado. Y Valencia ha sido el plato que se ha vendido siempre y en cada momento. Pero es evidente que si en el año 83 los valencianos reaccionaron y surgió Unión Valenciana detrás de Ramón Izquierdo y de González Lizondo, es obvio que en este momento la situación es mucho más grave. Porque en el año 83 lo único que ocurría es que el PSOE sufría una transformación que intentaba romper la situación.
aquello al PSOE le ha costado su existencia en Valencia, le ha costado su existencia. No ha vuelto a gobernar, ni volverá a gobernar nunca, porque esa fue una posición que lo condujo a la destrucción absoluta. Ahora es mucho peor, porque ese hueco que dejó el PSOE en un momento determinado y que también propició el PP, lo están cubriendo, pues, entidades que se llaman, o partidos se llaman absolutamente catalanistas, y han permitido con el transcurrir del tiempo que la gente vaya asumiendo que se lo dice esta gente, se lo dicen estos profesores, se lo dicen tal, seguramente es que será verdad que somos catalanistas, y con el error de los valencianistas de pensar que se puede simplemente ir a la batalla política con piedras. A la batalla política hay que ir con base ideológica, hay que ir con la suficiente capacidad histórica, hay que ir con los suficientes conocimientos en todos los terrenos como para poder derrotar a los adversarios. Y si esto no es así, al final tendremos que vivir la absoluta tragedia de ver cómo nuestros hijos tienen, yo los míos, mis hijos, no mis nietos, pero lucharé para que a mis nietos no les pase. Que mis nietos sufren la inmersión lingüística. ¿Saben ustedes lo que significa? Que la enorme riqueza valenciana de tener dos grandes idiomas, la lengua valenciana y la lengua castellana, eso se ha destruido. Y que aquí todo el mundo tenga que hablar exclusivamente en catalán, como está ocurriendo en Cataluña. Que aquí realmente nos conduzcan a una situación en la que todo lo que significa nuestra cultura desaparezca o se convierta en cultura catalana. Lo están haciendo, lo están escribiendo. Están diciendo que el siglo de oro valenciano del siglo XV es un siglo de oro catalán. Están diciendo que Valencia es la segunda ciudad de Cataluña. Y la pero paella, pero no, es que la paella es una comida catalana. Y lo estamos consintiendo, lo están consintiendo. Bueno, pues yo espero, como me ha pedido ya tanta gente, que algunos políticos honestos, como yo conozco, sean capaces de parar la situación, de que la gente también sea capaz de la situación, porque si no, al final, el pueblo valenciano se tendrá que levantarse, tendrá que formar una nueva entidad política para salir al paso de toda esta. Yo espero que no sea necesario. Espero que entre el PP y gente que quede, si es que queda alguien en el PSOE, sean capaces de darse cuenta de cuál es la situación real. Yo del PSOE ya espero poco, pero todavía esa pequeña lucecita, esa pequeña lucecita brilla en mi interior. Sí. Pero por lo menos espero que en el PP limpien todo lo que no sea puramente valenciano, y sobre todo lo que espero es que la gente se dé cuenta de que no se puede votar a quien desprecia el ser valenciano. Pero a una persona, y perdona Manolo, se tomarán en Barcelona, ¿se le puede votar de verdad? Pues no. Yo es que no lo entiendo. Y a unas personas recién llegados que dicen que el himno valenciano es un pasodoble y que lo que hay que hacer como himno es traer la muxaranga y que realmente la señora valenciana, que eso no es nada, que lo que hay que hacer es poner la cuatribarrada y que no, la lengua valenciana, que eso, pero ¿qué es la lengua valenciana? Que la lengua que hay aquí es la lengua catalana. Todo eso de verdad, se puede consentir y encima se puede votar a esa gente, a una gente que dice... Bueno, esperemos que no. Yo la verdad es que estoy absolutamente alucinado. Mi afecto sigue estando con la socialdemocracia. Yo soy así, nunca dejaré de serlo. Pero por primera vez en mi vida, tengo mi voto absolutamente indeciso. Porque no es posible que pueda votar a gentes que, como tú has dicho o alguien ha dicho, son capaces, o va a decir el presidente Lorraz Penal mañana en un artículo, sí, son capaces de asistir a los trobades, esas trobades catalanistas, y sin embargo no son capaces de visitar la sede de Lorraz Penal. O cualquier otro espacio. Me parece algo tan... No, cualquier otro espacio valencianista. Claro, que me parece algo tan identitario infame. del pueblo. Me parece de verdad algo tan infame que yo no puedo entender. Yo siento no poder votar al PSOE, la verdad, lo digo sinceramente, pero estoy en una situación gravísima. Y supongo que, como yo, muchos valencianos que dicen, pero bueno, ¿a quién tenemos que votar si que aquella gente en la que nosotros confiábamos pues no ha cumplido lo que queremos?
Pero claro, la respuesta tampoco es decir, pues voto al recién llegado. El recién llegado que me dice cosas más bárbaras todavía que los anteriores. Bueno, pero a lo mejor intente colocarse. Porque también, el compromiso, porque ese el es un compromiso tema que nunca, abans el jo compromiso voldria nunca parlar se en 2 había, minuts. no, ya te dejo, yo ya no hablo más. El compromiso nunca se habría atrevido a decir que sus decisiones las tienen que tomar en Cataluña. No se No, hubiera atrevido. lo Que lo primer- hagan, sí, lo pero primer que va a atrevido a decir- decírselo. Yo es que cuando un político dice eso, oiga, y usted se presenta por Valencia y dice que las decisiones se van a tomar en Barcelona. Mònica Oltra, en la seva primera intervenció en premsa, digué que ella havia sigut valenciana i fallera. Claro, por lo menos, Bueno, oye, pues por lo ella menos no. es de agradecer. Vale, por lo menos pero es de claro, agradecer. es que con día Fernando estas coses se multipliquen, però mal. I jo dic una cosa, tu has nomenat a Ciprià Siscar. No, pero poco, Poc, però jo tampoc vaig anomenar massa. Porque si tengo que hablar de cada uno no de val ellos... la pena. Però sí que és de veres que este senyor va omplir tota la Conselleria d'Educació enchent en el carnet d'identitat en la boca, sense cap de prova. Això ho vaig veure jo, que era jovenet encara, però això és aixina. I com tu saps que jo encara tinc relació i treballo en la Conselleria de Cultura, pues només tens que pegar-te una volteta i veure el que n'hi ha. Què és el que ha passat? És molt fàcil. Al final, tu dona pa que els colomets vindran allí a picar. I no és una altra cosa, és dir, així s'han ocupat d'omplir les universitats conmigo contra mi, la teoria de Goebbels, i si no estàs en mi, pues te busques una altra cosa. Això ha passat en els instituts, a un altre nivell, col·legis, facultats, universitats, com dia, conselleries, administracions públiques de tot tipus, hasta que a plegar, com diu Fernando, el pacte del Zaplana, que no era ni més ni manco donar-li el govern a Aznar, el senyor Pujol. Però jo abans d'acabar, jo he llegit algo més, que te ho ha dit fa un rato. Tu no ho coneixies, però jo vaig a dir-ho, per si de cas, perquè a lo millor és de veres. Això que es produís políticament, quan tu dius, interiorment, en l'any 48, la crisi, que allò era una enorme crisi, que patí 2, 3 grans crisis a Espanya. Normal, venint d'una guerra civil, venint d'una dictadura i aquestes coses. Però n'hi hagué una en el 48 en el que, pues com estos, que tenien que pagar el local i no tenien. Qui tenia els diners entonces? Qui els tenia? Bueno, ara sabem... Bueno, eso me has contado ya. Ara sabem enterat que l'extraperlo de divises que estava en Catalunya, en el pare del Pujol, en el pare de Millet, perquè a mi me dona la impressió de que Catalunya mai ha deixat de ser un espai mitjaval. És a dir, és que li agrada això del dret de pernar i totes aquestes qüestions, el que indica que d'esquerres tenen poquet. Però bueno, jo ficaria ja l'any 48 per a parlar d'aquestes coses allà al mig, perquè d'alguna manera pues ja el dinar s'estava fent. El dinar s'estava lo que quieres decir... Però bueno, anem a deixar en el moment polític, que serà en 70 i pico. No, lo que quieres decir, Manolo, es que en el año 49 ya Francisco Franco tenía, diríamos, un trato muy especial con Cataluña, pero yo te advierto, no quiero dejarlo así, te advierto Bueno, que el régimen de Francisco Franco lo salvaron las naranjas valencianas. Sí, això va ser en 60 y pico. Pero si no hubiera sido, y antes ya cuando, tú ten en cuenta que en los años 40, hasta el año 45, 46, hasta que empieza la Guerra Fría y entonces Franco empieza a maniobrar con los Estados Unidos, España lo pasa muy mal, absolutamente aislado. Y es la taroncha la que salva la crisis, estuvo a punto de desaparecer. Pero realmente los trenes naranjeros son los que salvaron al régimen de Franco junto con el apoyo de Perón y la carne que llegó de Argentina. Manolo, tú eres más joven que yo y no has pasado hambre. Bueno, no sabes lo que los niños de los años 49 o 45 o 46... Jo encara he anat a prendre llet en pols
al col·legi allà on anava jo, Pero, Manolo, Bueno, pero pero ya se no has mencionaba, vivido, no era la no posguerra, has vivido no cuando era la la gente posguerra. comía las cortezas de naranja para poder Sí, vivir. sí. Yo he tenido la suerte de que mis padres se dedicaban al extraperlo. Claro, Y molts se un dedicaven extraperlo que además hacían con el cuartel de intendencia de la Plaza del Pilar, donde yo vivía, sí. Y esa manera, por ¿Y esa no manera vos yo pillaron? pude ¿No vos comer. pillaron? No, No, porque los que ah. estaban involucrados eran Eran los sargentos, que eran los que le traían a mis padres a mi casa Bueno. los productos para venderlos. Pero bueno, dicho esto... anem a anar rematant, perquè, sí, no, bueno, este és un tema difícil, complicat, Però però volveremos interessant. sobre él, Però interessant. Claro. Hi ha que parlar d'aquestes coses per a que se veja la falsetat del contingut dels discurs que fan esta gent que, bueno, pues jo no sé qui se ho creu, però bueno, és molt fàcil també per a aquests que pensen aixina, si veuen que algú li està dient una altra cosa, estudia un poquet, llisca un poquet, rasca un poquet. Ara me vindran a mi en allò de és que la història la escribe quien gana. No, perdó, depèn de la història. Hi ha història i n'hi ha historietes. I n'hi ha adoctrinaments. És dir, això és més una qüestió d'adoctrinament que ni siquiera d'historieta. I no diguem d'història, perquè és que no es pot, com diu Fernando, des de l'espai intel·lectual comprendre com això s'assumís d'aquesta manera per tanta gent que diuen que n'hi ha per ahí. Jo no sé si és que venen autobusos de Barcelona, que també vindran, lògicament, perquè per això es pagaran, a banda dels 150.000 euros que hem dit que havien donat per a muntar la reunió esta que han tingut. Pero bueno, pues que haga una pregunta a todos aquellos. Primero, dar las gracias a las personas que a lo largo de esta semana pues o me han parado en la calle o han llamado por teléfono o esta misma tarde han llamado a los Ratpenat para preguntar a qué hora hacemos nuestro programa porque querían verlo. Claro, pues aquí estamos. Nuestro programa se hace en directo siempre, desde las 9 hasta las 10 en los estudios de la emisora, y luego creo que además se pasa también por lo menos los domingos a las 3 2 y media, 3 y a lo mejor algún otro día. Sí, pero yo quiero terminar lanzando una pregunta. ¿Qué es más grave? ¿La corrupción económica en la que tantos políticos han caído y no políticos? ¿O la corrupción ideológica que vive la Universidad Valenciana y los profesores de enseñanza media de la Comunidad Valenciana? Que eso sería un genocidi. Porque tengo para mí, y de eso hablaremos si te parece el día próximo, que es mucho más grave la corrupción intelectual que está viviendo la Universidad Valenciana, o que están viviendo sobre todo maestros y profesores que están enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, intentando trasladarles en lengua catalana unos conceptos. Primero, no enseñarles nada de historia. Y advierto que aquel que quiera alguna cuestión, todos los viernes en los Ratpenat estamos dando cursos de historia. Pero decía yo, no enseñándoles nada de la historia de Valencia, y cuando les enseñan algo en lengua catalana, enseñarles que la historia de Valencia no es más que una parte de Cataluña. Claro. Eso es tan infamia que hasta el dia que me muera no lo voy a consentir. Molt bé, doncs així estarem. Bé, jo crec que, Fernando, avui hem parlat, encara que de moltes coses, jo crec que molt importants per a que la gent, per lo manco, pues, rasque. Piense, és dir, reflexione. Dona igual, però, per favor, és que tenim davant un talibanisme, un jihadisme tan enorme. Jo no puc entendre, jo quan veia l'altre dia els jihadistes trencant escultures de fa 3.000 anys en el Museu Nacional del Cairo, crec que era, jo no podia fer-me, jo me feia creus. Pues és que això és un trencament exactament patrimonial, però de fa ja 2.000 anys. Si agarrem la nostra història, com tu dius, de 2.700 anys, pues estem al mateix nivell que els jihadistes. Així és que pensen vostè, recapaciten, com sempre jo, Fernando, donar-li les gràcies per tot això
I a tots vostès, com no, per estar així escoltant este programa, que desitgem que siga profitós. Així és que sense més, Fernando, Buenas noches. molt bona nit a tots i fins al dijous que ve.